Bienvenidas y bienvenidos a Historia para Llevar. Hoy vamos a descender, literalmente, al corazón de la Tierra. Vamos a caminar por túneles angostos, a respirar el aire frío de una ciudad que no conoció el sol durante largas temporadas y a convivir con una maravilla humana que parece imposible. Derinkuyu, la ciudad subterránea más profunda y asombrosa de Capadocia, en Turquía. Prepárense, porque esta historia no solo se escucha, se siente, se imagina, se respira. Y para conocerla hay que atreverse a entrar en la oscuridad que guardó a miles de personas durante siglos. Porque Derinkuyu es de esos lugares que te cambian la perspectiva. Cuando pensamos en ciudades antiguas, casi siempre las imaginamos al aire libre, murallas, templos, plazas, mercado. Pero aquí ocurre lo contrario. Aquí la civilización se construyó hacia abajo. No un par de habitaciones subterráneas, no. Hablamos de más de 8 pisos excavados profundamente en una roca volcánica suave llamada toba, que permitió tallar pasadizos, salas, cámaras, pozos y sistemas completos de ventilación. No es solo una ciudad, es un organismo vivo, un refugio monumental cuyo propósito principal fue, durante siglos, asegurar la supervivencia. Al entrar por la abertura principal, que parece insignificante, un simple hueco en el piso de una casa antigua, nadie imaginaría lo que hay debajo. El pasillo empieza siendo un túnel de tamaño modesto y poco a poco se estrecha, obligando al visitante a agacharse. La luz se atenúa, el aire se vuelve más fresco, más denso, más seco. Y conforme uno avanza, comienza a ocurrir algo muy particular. El silencio se convierte en compañía. Un silencio espeso, cortado solo por el sonido de tus propios pasos. Después, cuando el túnel desemboca en la primera sala amplia, se revela la escala del lugar. Es el momento en que el visitante comprende que aquí no se vivía por horas o días. Aquí se vivía por semanas, por meses, incluso por temporadas enteras. Había cocinas, dormitorios, establos, almacenes, bodegas, pozos de agua y hasta espacios de uso religioso. Derinkuyu no era un escondite improvisado, era una verdadera ciudad. Algunos cálculos indican que Derinkuyu pudo alojar entre 15,000 y 20,000 personas durante momentos críticos. Y no solo personas, también animales, alimentos, vino, granos y todo tipo de suministros. Piensa en esto, una población del tamaño de una ciudad moderna pequeña viviendo completamente bajo tierra, sin ventiladores, sin electricidad, sin tuberías, sin motores. Y aún así, la ciudad respiraba. Literalmente respiraba. Los constructores diseñaron un sistema de ventilación con más de 50 pozos, algunos de los cuales alcanzan los 55 metros de profundidad, permitiendo la entrada constante de aire fresco incluso a los niveles más bajos. Es tan eficiente que hoy en día sigue funcionando. Y esto no se logra por accidente. Requiere generaciones de aprendizaje, prueba y error, memoria colectiva. Es un prodigio desarrollado lentamente, como si la ciudad fuera ampliándose a medida que sus habitantes aprendían a convivir con ella. Uno de los elementos más sorprendentes son las puertas de piedra circulares, auténticos colosos de varios cientos de kilos. Funcionan como ruedas gigantes
perfectamente empotradas en la roca, que podían rodarse para bloquear un pasillo entero. Desde fuera era imposible moverlas. Desde dentro bastaba un pequeño empuje. Cada una de estas puertas se colocó en puntos estratégicos, entradas principales, cruces de túneles, descensos a niveles más profundos. Su función era clara: convertir a la ciudad en un laberinto impenetrable durante un ataque. Y es que Capadocia, con sus llanuras abiertas y sus rutas comerciales, fue durante siglos un lugar vulnerable a las invasiones. Hititas, frigios, persas, romanos, árabes, mongoles, las oleadas pasaban una tras otra. Y así, generación tras generación, Derinkuyu fue ampliándose. Lo que empezó como un refugio temporal se convirtió en un modo de habitar la tierra. Las estancias no son aleatorias. Los niveles superiores suelen concentrar la vida doméstica. Cocinas, espacios comunes, lugares para almacenar herramientas. Más abajo están las bodegas, donde el vino envejecía con una temperatura estable, las granjas subterráneas pequeñas y los espacios para animales. Más abajo todavía, en los niveles que descendían en caso de emergencia, se encuentran las cámaras más protegidas, los pozos y las rutas de escape. Hay incluso una sala amplia con una especie de ábside y una acústica particular que muchos arqueólogos identifican como una iglesia. Otros ven en sus formas un espacio comunitario, tal vez una escuela o un lugar para reuniones. Lo cierto es que la ciudad tiene rincones que vibran con funciones sociales, lugares para compartir, para enseñar, para reunirse en momentos de peligro. Y una ciudad no vive solo del esfuerzo defensivo. Derinkuyu guardaba vino, agua, comida, aceite. Hay zanjas talladas en la roca que se usaban como tinas de prensado, orificios para sostener tinajas, canales para drenar líquidos. Es una economía completa, autosuficiente, pensada para resistir asedios prolongados. La parte más fascinante es que Derinkuyu no está sola. En Capadocia se han descubierto cerca de 200 ciudades subterráneas, algunas tan grandes como Kaymakl, situada a unos cuantos kilómetros. Existe evidencia de que muchas de estas ciudades estuvieron conectadas a través de túneles hasta de 10 kilómetros. Imagina una ciudad subterránea tan extensa que permitiera a comunidades enteras desplazarse bajo tierra, lejos de la vista de los invasores. Una especie de país oculto, un mundo paralelo bajo la superficie. Hay algo profundamente conmovedor en eso, un pueblo que aprendió a esconderse para seguir viviendo. Pero, ¿quiénes la construyeron y cuándo? Estas son algunas de las grandes preguntas sin respuesta definitiva. Algunos estudios señalan un origen hitita, quizá en el segundo milenio antes de nuestra era. Otros sugieren que los frigios iniciaron el sistema y que después fue ampliado por comunidades cristianas que necesitaban refugio ante persecuciones o incursiones árabes. La mejor respuesta quizá sea esta: Derinkuyu es multigeneracional. Capa sobre capa, ampliación sobre ampliación. No es obra de un solo pueblo, sino de muchos, unidos por una misma necesidad: sobrevivir. Cada pasillo es testimonio de manos distintas. Cada nivel profundo revela la adaptación al miedo cambiante de distintas épocas.
Quien visita Derinkuyu hoy experimenta algo muy particular, un viaje sensorial más que informativo. El descenso es físico, pero también emocional. A medida que uno baja, la ciudad te obliga a estar consciente de cada paso. La altura del techo cambia, las paredes se estrechan, el aire se vuelve denso. Es una arquitectura que te obliga a sentirla. No existe nada monumental ahí abajo, nada que compita con pirámides o catedrales. Y sin embargo, la fuerza emocional de Derinkuyu es inmensa. No impresiona por su grandeza, sino por su humanidad, porque está hecha del miedo, de la esperanza, de la lucha por proteger a los tuyos. Cada esquina parece contarte una historia. La familia que cocinaba en un fogón de piedra, el niño que estudiaba a la luz de una llama, los guardias que vigilaban en silencio los corredores, las personas que escuchaban el ruido lejano de una invasión, preguntándose si tendrían que descender un nivel más. Hoy, cuando caminamos por sus túneles, lo hacemos con seguridad, con lámparas modernas, con pasamanos y escaleras, pero basta cerrar los ojos un segundo para sentir que ese espacio estuvo vivo. Y ahí resonaron voces, pasos, llantos, risas apagadas y oraciones. Derinkuyu no es solo un refugio, es un archivo humano, una cápsula de supervivencia que se expandió a lo largo de siglos, guardando dentro de sí la historia del miedo, pero también la historia de la esperanza y la cooperación. En Historia para Llevar, creemos que hay relatos que no solo se escuchan, sino que se recorren. Derinkuyu es uno de ellos. Es un viaje hacia abajo, pero también hacia adentro. Un recordatorio de que las sociedades humanas, incluso en los momentos más oscuros, encuentran formas de sostener la vida. Y aunque hoy la luz entra con facilidad, la ciudad sigue respirando ese aire de silencio profundo que la mantuvo viva durante siglos. Es una invitación a pensar en cómo, a lo largo de la historia, la humanidad ha buscado siempre un lugar seguro, incluso si ese lugar debe construirse en las entrañas de la tierra. Gracias por acompañarnos en este recorrido subterráneo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Historia para Llevar.